Entonces, bueno, teníamos este caso que nos llamó la atención el otro día de la integral sobre un camino cerrado de una función analítica que, para nuestra sorpresa, no daba cero, echando por tierra algún prejuicio. Bueno, para ver cómo son en realidad las cosas, vamos a enunciar ciertos resultados teóricos y ciertos conceptos. Uno es un concepto típico del análisis complejo, que son las singularidades. ¿Mm? Supongamos que tenemos una función compleja. Decimos que el número complejo z0 es una singularidad de f si f no es continua en z0, o sea, no me puedo definir cuánto vale f en z0. Por otro lado, decimos también que es una singularidad si es un punto aislado. Eso quiere decir que existe un disco con centro en z0 donde f es analítica. Es decir, la función es analítica alrededor, la función es analítica alrededor de z0, pero no está definida en z0. Entonces yo me puedo definir una bolita de radio pequeño, que no incluya el Z0, por eso está esta condición acá. ¿Sí? Me puedo definir una bolita pinchada en el centro que no contenga el Z0, formada todo por números complejos, donde la función es analítica. ¿Sí? Entonces, una singularidad cumple estas dos cosas. La función no está definida en el punto y alrededor del punto la función es analítica. ¿Mm? ¿Mm? El residuo es un concepto matemático vinculado a las singularidades de una función. Entonces, dada una cierta función compleja con una singularidad en z0, se define su residuo a esto. ¿Sí? Ustedes ven, es una integral definida sobre una curva cerrada, pero no cualquier curva cerrada. Una curva cerrada que esté dentro del dominio de analiticidad de la f y que contenga el z0 en su interior. O sea, la región que esta curva encierra tiene que tener al z0 adentro. Eso es el residuo. ¿Sí? Ahora bien, bueno, podría ocurrir que la función f, dadas sus características, tenga otras singularidades dentro de la misma región. Entonces eso no afectaría al cálculo del residuo. Bueno, en cierta forma sí, y por eso es necesario el concepto de singularidad como para trabajar sobre puntos aislados. Yo me puedo definir una bolita lo suficientemente chiquita que me asegure que dentro de esa bolita la única singularidad de la función f sea el punto z0. ¿Sí? Que no haya otras singularidades alrededor. Cosa de poderme definir el residuo de una manera óptima y correcta. ¿Sí? Es decir, si dentro de la región delimitada por la curva C hubiera otras singularidades, esto no sería el residuo de f en z0. Sería el residuo de f en z0 más el residuo de z1, z2 y las otras singularidades que haya ahí adentro. Entonces yo primero me debo asegurar que esta curva C sea el borde de alguna bolita como esta, donde la única singularidad que haya en el interior sea z0. ¿Sí? ¿Qué tipos de singularidades hay? Bueno, nuevamente tenemos una función analítica en un conjunto abierto. Y existe un z0 que no está en el dominio, donde f no es analítica ni continua, obviamente. Entonces,
Decimos que f tiene una discontinuidad evitable en Z0 si yo no puedo definir f en Z0, pero existe este límite puntual. Y el límite puntual da un número complejo. Esta L es un número complejo. ¿Ustedes se acuerdan estas funciones que a veces nos ponían en matemática uno sobre discontinuidades evitables, qué sé yo? Por ejemplo, la función definida como, presten atención, x cuadrado menos uno dividido x menos uno. Esa función en uno tiene una discontinuidad evitable, porque si yo factorizo el término de arriba, puedo simplificarlo con el denominador y listo, como que salvé la indeterminación, ¿sí? Bueno, con las funciones complejas pasa algo muy similar. Puede ser que el gráfico de la función compleja tenga una pinchadura en un determinado punto, ¿sí? Donde la función no esté definida, pero el límite alrededor de ese punto de la función tiende a un cierto número L. Entonces yo a ese puntito, a esa pinchadura, yo la podría rellenar y salvé la discontinuidad, ¿sí? En un caso donde la discontinuidad es evitable, el residuo me termina dando cero, ¿sí? Es decir, el residuo se comporta como si no hubiera singularidad. Yo necesito un tipo de singularidad, de discontinuidad bastante más severa, ¿sí? Para que el residuo pueda llegar a tomar otros valores. Entonces ahí es donde se definen los polos de una función compleja. Este es un tipo de discontinuidad más fuerte, ¿sí? Un tipo de discontinuidad esencial de la función. ¿Ustedes se acuerdan las asíntotas de uno sobre x? O bueno, o la asíntota de la función logaritmo, que forma como un efecto embudo en el gráfico. Bueno, acá es más evidente el efecto del embudo gráficamente, porque estamos trabajando con funciones definidas en el plano complejo. Los polos, o sea, el tipo de discontinuidad llamada polo, es lo que en análisis real o en matemática uno conocíamos como asíntotas verticales. En análisis complejo se la suele llamar así, polos, ¿sí? Entonces, la función f tiene un polo de orden n. En Z0 sí pasa lo siguiente. Cuando z tiende a Z0, la imagen de la función se va a infinito, ¿sí? Acá el infinito no tiene signo porque es el infinito de los complejos. Pero si yo multiplico a la f por un término de la forma z menos z0 a la n, y eso me da un número complejo, ¿sí? Un cierto número complejo. Acá me faltó aclarar un número complejo distinto de cero, ¿sí? Porque, bueno, si el polo es de orden n, esto seguiría valiendo para potencias más grandes que n. No potencias más chicas, pero potencias más grandes que n seguiría valiendo esto de acá, pero claro, el límite tendería a cero. Yo lo que necesito acá es que el límite tienda a un número distinto de cero. A ver, a ver, lo puedo alterar un poco, si no hay problema, como para que quede bien así, después no me olvido y se los comparto como corresponde. ¿Sí? ¿Dónde era que estaba? Ahí está. Ahí, ahora sí, ahora tendría que estar. Déjenme sacar esto. Y
Bueno, ahí quedó justo a la vista la actividad esta que les agregué, para que fueran pensando algunos ejercicios de integrales complejas. ¿Sí? Creo que esto ya debe estar. Ahora sí. Esto acá, más o menos ahí. Bueno, fenómeno. Ahora puede ser. Ahí está, bueno, justamente lo que les decía. ¿Sí? Si L es un número complejo distinto de cero, entonces ya podemos decir, y el límite cuando z tiende a z0 de la función f tiende a infinito, entonces decimos que f tiene un polo de orden n en z0. ¿Mm? Bien. Otra forma de ver los polos es decir, bueno, si yo doy vuelta a la expresión de f, si tomo el límite para z tendiendo a z0 de 1 sobre f de z, eso también tiende a cero. Como que en cierta forma el polo de una función compleja opera como la raíz o el cero de su inverso. ¿Sí? Cierta forma, bueno, todo esto es análogo al caso de la asíntota vertical de ciertas funciones que ya conocíamos. Las homográficas, el logaritmo, sí, son todas funciones que tienen asíntotas verticales. La función tangente, funciones como funciones reales, ¿sí? Bueno. Esas funciones tienen algún tipo de singularidad esencial, de discontinuidad esencial en determinados valores de la recta real. Bueno, trasladado eso al plano complejo, al mundo de las funciones complejas, tenemos este tipo de discontinuidades. ¿Sí? Ahora observen ustedes que acá ocurre algo llamativo. Como que el orden temático de las funciones reales es diferente al de las funciones complejas. Si recuerdan, en Mate 1 les hablábamos de, bueno, el concepto de función, dominio de una función, continuidad, de concepto de límite, y una vez que entendíamos eso, veíamos derivada y recién después veíamos integrales. Y acá el orden se trastoca un poco. En cierta forma porque nosotros ya conocemos muchos de esos conceptos del análisis real, y la otra porque hay ciertas discontinuidades, como vamos a ver ahora, ciertos conceptos sobre las discontinuidades o sobre las singularidades de las funciones complejas que están íntimamente relacionadas con el cálculo integral, aunque suene loco, ¿sí? Y ciertas herramientas como límites acá cobran una relevancia diferente a la que nosotros teníamos en el análisis real, como que son herramientas que no sabíamos que servían para esto que vamos a ver ahora y las vamos a terminar utilizando, ¿sí? Pero herramientas que nosotros ya conocíamos. Y acá es donde aparece un cálculo más interesante de los residuos, que son los residuos de funciones analíticas calculados en los polos, ¿sí? En estos puntos de discontinuidad donde se forma una especie de embudo infinito en la gráfica de la función. Si vieron la gráfica o la foto de perfil del grupo de Mate 3, no el nuestro, sino el general, van a ver que hay un gráfico de una función donde hay una especie de embudo. Bueno, en estos casos el efecto que produce un polo en el gráfico de la función es algo semejante a eso. ¿Sí? Bueno,
¿Cómo se calcula el residuo en un polo? Bueno, va a depender del orden, ¿sí? Del orden a qué potencia de n tengo que elevar este término para que este límite me termine dando un número complejo no nulo. ¿Mm? Entonces, bueno, ese número n, que es el orden del polo, va a aparecer acá en esta fórmula. Fíjense que esto es la forma de escribir la derivada, ¿sí? La derivada de orden n-1 con respecto a z, ¿sí? Esto es la derivada de orden n-1 de toda esta función que está acá. Este es el número n-1 factorial, ¿se acuerdan que aparecía en el desarrollo de Taylor? ¿Sí? Y esto es, bueno, la misma expresión que tenemos acá. Bueno, el residuo en este caso se calcula de esta manera. ¿Sí? O sea, es un caso más interesante al de la discontinuidad evitable, que el residuo medio como que no la considera una discontinuidad. ¿Sí? Importan más este tipo de discontinuidades donde pueden aparecer otros resultados. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué nos interesa aprender residuos? ¿Sí? En este caso. Bueno, ahí está el caso en que tenemos un polo de orden 1, el residuo directamente es el resultado de ese límite. Acá hay una consecuencia, bueno, quizás luego vamos a repetir esto porque aparece en el contexto del teorema de Cauchy-Goursat, que es el del apunte que subí hoy, que me compartió Lorena. Bueno, los residuos tienen sentido cuando tenemos alguna singularidad, y no cualquier singularidad, sino una asíntota, un polo. Cuando la función es entera, es decir, es analítica en todo su dominio, no tiene discontinuidades en ningún lado, ahí sí, ahí es el único, bueno, ahí es uno de los pocos casos donde la integral sobre un camino cerrado me da cero, ¿sí? Porque al ser entera es analítica dentro de la región delimitada por esta curva. Entonces, no hay singularidades, no hay residuos, la integral vale cero. ¿Sí? Bueno, acá otro error, no lo voy a andar actualizando porque si no me va a faltar, o sea, me voy a pasar corrigiendo las diapositivas y no voy a terminar de dar la clase, así que ahí tendría que ir un cero, ¿sí? Ahí tendría que ir un cero. O sea, cuando esta integral da cero por la definición de residuo, entonces, es porque, bueno, el residuo de f en cualquier z0 va a dar cero, porque la función es continua en cualquier z0. Bueno, vamos a ver un concepto de conjuntos conexos, ¿sí? Que es más que nada lo que yo suelo llamar burocracia matemática, es decir, necesito conocer esto porque es una hipótesis necesaria para obtener los resultados importantes que son los que verdaderamente me interesan, ¿sí? Entonces, bueno, en muchos enunciados necesitamos conocer, saber de antemano que el conjunto con el que vamos a trabajar es conexo. Ahora, ¿a qué nos referimos con conjunto conexo? Bueno, un conjunto se dice simplemente conexo si dados dos elementos cualesquiera adentro de ese conjunto, el segmento que los une también está incluido en el conjunto. Acá tenemos un ejemplo que es este cuadradito o casi cuadradito rosado, ¿sí? Donde si yo tomo un punto por acá donde está la mano y tomo otro punto por acá, el segmento que une esos dos puntos
está metido dentro del conjunto rosado, ¿sí? Agarre dos puntos cualesquiera, en el borde, uno en el borde y otro adentro, el segmento que los une está metido dentro del conjunto, ¿sí? A eso nos referimos con que es simplemente conexo. ¿Mm? Cosa que este conjunto verde-manzana que tenemos acá no lo es. Este conjunto no es simplemente conexo. Si yo tomo un punto por acá y otro punto por acá, los dos puntos están metidos dentro del conjunto, pero no los puedo unir con un único segmento que también esté metido dentro del conjunto. ¿Sí? ¿Sí? Porque para unirlos con un segmento, el segmento va a salir afuera del conjunto, ahí está afuera, y luego se vuelve a meter para tocar al otro punto que está enfrente. ¿Sí? Bueno, este conjunto no es simplemente conexo, pero es conexo. ¿Sí? Está bien, no voy a poder unirlos con un segmento, pero podría unirlos con una poligonal. Entonces, un conjunto se dice conexo a secas si dados dos puntos cualesquiera, existe una poligonal que une esos dos puntos metida íntegramente dentro del conjunto omega. Entonces, yo tenía un punto por acá y otro punto por acá que evidentemente no los puedo unir con un segmento. Bueno, agarro una poligonal así que venga hasta acá y luego que pegue la vuelta y ahí sí agarre al otro punto. ¿Sí? No los puedo unir por un segmento, pero los puedo unir por una poligonal interior al conjunto este verde del que estoy hablando, ¿sí? Como para ejemplificar un poco, la forma del conjunto es arbitraria, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá el concepto? ¿Se entiende lo que estamos comentando? Sí, profe. ¿Sí? Esto de lo de conexo y simplemente conexo, sí. Ok, fenómeno. Bueno, después vamos a retomar lo de residuo, que quizás es la parte más arenosa, si se quiere. Igual vamos a retomarlo y vamos a ejemplificar, a hacer cuentitas. No, no se preocupen si en un primer vistazo quedó medio neblinoso, como el día, ¿sí? Bueno, las referencias, ahí ves justamente de que este es un conjunto simplemente conexo, un cuadrado, un triángulo, por lo general los polígonos regulares, las circunferencias, son todos conjuntos simplemente conexos, ¿sí? Los conexos, bueno, pueden aparecer bichos como este, donde aparecen cosas así. Luego tenemos otras situaciones donde podemos hablar de un conjunto múltiplemente conexo, donde pueden aparecer cosas más raras, pero siempre voy a poder unir dos puntos cualesquiera con alguna curva simple en el interior del conjunto. Eso se puede dar, por ejemplo, en el caso que omega sea un conjunto agujereado, ¿sí? Como, bueno, le pegamos unos balazos, agujereamos el conjunto, tiene agujeros, ¿sí? Pero esquivando esos agujeros puedo llegar de un punto a cualquier otro, ¿sí? Esta corona que tenemos acá es un conjunto múltiplemente conecto. Claro, acá esto gris es el conjunto omega, pero esto blanco no. ¿Sí? Entonces, si tengo un punto acá y otro punto acá, ¿cómo hago para unirlos? Bueno, no los podré unir por un segmento, pero los puedo unir por una curva así. Ustedes dirán, bueno, pero esto no se parece mucho a conexo a secas. Sí, todos los conjuntos que vimos hasta ahora, los de A, B y C, son todos conexos. ¿Sí? Déjenme ir un cacho para atrás. Este también es múltiplemente conexo, porque me puedo definir una curva, en particular una poligonal, que me lleve de este punto a este que está, ¿sí? En la península de enfrente, vamos a decirlo haciendo referencia geográfica. La curva puede ser una poligonal. Entonces,
Conexos son los tres, A, B y C. ¿Mm? Ahora, bueno, ¿qué sería lo no conexo? Un conjunto no conexo sería como este que está acá, el que representé con la letra D. ¿Por qué razón? Bueno, porque si yo de ese conjunto puedo seleccionar dos puntos interiores al conjunto, que no los puedo unir por ninguna curva interior, bueno, ahí tengo, me mandé un furcio feo, por ninguna curva interior al mismo conjunto, entonces decimos que el conjunto es no conexo o disconexo. Bueno, fíjense que si yo tomo un punto Z por acá y un punto W por acá, A es el conjunto formado, bueno, por estos dos sectores azules. No hay manera de que yo pueda unir este punto con este otro, ¿m?, sin salir afuera del conjunto, ¿sí? Entonces son como islas, ¿sí? A veces la geografía ayuda bastante. Son como islas, ¿sí? Vieron, no sé, el mapa de Japón o de Trinidad y Tobago, donde para saltar de una isla a la otra, en el medio tengo un tramo de mar, ¿sí? Que no puedo hacer caminando, ¿m?, o en colectivo. Me tengo que salir afuera del conjunto. Bueno, esto es un conjunto no conexo. No hay manera de unir un punto de acá con un punto del otro lado, ¿sí? De la otra isla. Uno puede hablar acá de componentes conexas. A está formado por dos componentes conexas, ¿sí? Separadas. Esta es una, ¿m?, y esta es otra. ¿Sí? Porque por separado son conexas, pero viendo todo el conjunto es un conjunto disconexo. ¿Sí? Esto, bueno, como para caracterizar de una manera muy simple los conjuntos conexos. ¿Se entendió más o menos a qué nos referimos cuando hablamos de conexidad en conjuntos? ¿Algún comentario, alguna duda? No, profe. Ok. Profe, una pregunta. Sí. Disculpe, no sé si lo dijo, pero por ahí me lo acordé. ¿Esta bibliografía, dónde la encontramos? A ver, esto todavía no lo van a encontrar en ningún lado porque no lo compartí aún. Luego, cuando corrija, bueno, estos errores, estos furcios que me doy cuenta que aparecen acá, se los voy a subir al campus y al Facebook como continuidad, porque esto es una continuidad de las diapositivas que ya les compartí la vez pasada, ¿sí? Todo sobre integrales complejas. Por lo general esto lo saqué de los libros que suelen citarse en las prácticas y en algún lugar del campus creo que está el material bibliográfico, que son los libros de Churchill o el libro de análisis complejo de Sill, ¿sí? Por lo general lo sacamos de allí, ¿sí? Muchos ejemplos y algunos otros que hemos escarbado por ahí, este, de otros apuntes, pero fundamentalmente de esa literatura que es bastante completa y cubre bastante bien el temario de la materia. ¿Sí? Así que bueno, luego se los puedo pasar. Me haces acordar, voy agregando acá bibliografía porque siempre está bueno, ¿sí?, agregar a quién le robamos todo este material, porque si no pareciera elaboración propia. Yo no elaboré nada, simplemente copié algo que hicieron otros. Exactamente, ¿sí? Así que bueno, agrego la bibliografía al final, cosa de que tengan algo completo y si quieren ahondar un poco en el tema, ir allí y averiguarlo. Bien. A partir de estas definiciones surgen algunos resultados interesantes. Sinceramente, no sé si vamos a trabajar mucho con esto que les voy a mostrar ahora, no me consta, pero no está de más conocerlo como para ver lo potentes que son estos resultados. O sea,
Algo como lo que van a ver ahora, seguro que no lo conocían de análisis real porque en las funciones reales esto no se ve. Si tenemos una función analítica en un conjunto abierto y simplemente conexo, ahí está por qué necesité hablar recién de conexidad, un conjunto simplemente conexo y abierto de esta D cursiva que está acá, que tiene que ser un conjunto formado por puntos donde F es analítica. ¿Sí? Acá adentro F es continua, es derivable en todos lados, es una función analítica en todos los elementos de D. Y sea un cierto Z0 en este conjunto D, donde F obviamente va a ser analítica, y una curva también metida en este conjunto, que sea cerrada, simple. Simple quiere decir que no se pise a sí misma, hemos hablado de curvas simples. Recorrida en el sentido antihorario, que es el sentido positivo, y que encierra a Z0 en una región interior, simplemente conexa, ¿sí? C es la frontera de esa región interior que tiene adentro metido al Z0. Bueno, entonces vale lo siguiente. Miren la fórmula que tenemos acá, qué fórmula más pintoresca. ¿Sí? Esto ya traza un vínculo con el cálculo de residuos bastante especial. Yo puedo obtener lo que vale F en Z0, donde F está definida porque es analítica en Z0 por hipótesis, calculándome una integral cerrada alrededor de Z0, pero no de F, sino de esta función que está acá. ¿Sí? Este es un resultado bastante extraño, ¿sí? Uno ve eso y en principio yo la vez que vi esta fórmula me sorprendió un poco, pues, ¿cómo es esto? Bueno, justamente Cauchy, el célebre matemático, abogado y recaudador de impuestos francés, el problema que tenía que era monárquico, o sea, no se llevaba bien con los revolucionarios, descubrió, mientras no estaba cobrando impuestos para el rey, fórmulas como esta, que son muy, muy pintorescas, muy raras, ¿sí? Es decir, F en un cierto número complejo se puede calcular como una integral de este estilo. ¿Sí? Todos estos resultados los tienen ahí en los libros que les mencioné. Por ejemplo, en el Churchill, que lo pueden buscar ahí. Hay algunos ejercicios resueltos bastante raros. Reitero, esto es un comentario de alguna de las tantas aplicaciones que pueden tener las integrales complejas, que no sé, tendría que confirmar con Lorena a ver si vamos a ver algo de esto. Siguiendo, y esto sí nos va a interesar un poco más, está el teorema de Cauchy-Goursat, otra vez Cauchy metiéndose, ¿sí? No solo se mete en los impuestos de la gente, sino que se metía bastante en la matemática, pero bueno, en este caso lo hacía muy bien. Y el apunte que les comenté trata sobre esto, ¿sí? Nuevamente, tenemos una curva cerrada simple, suave a trozos, ¿sí? Suave a trozos me refiero a que, por ejemplo, la curva puede ser una poligonal, puede tener algunas esquinas o picos, no importa, lo importante es que sea suave en varios tramos. Orientada positivamente, y R, la región acotada que esta curva encierra, ¿sí? O sea, viene a decir que la curva C es la frontera de R. Si F es analítica en la curva y en la región interior, entonces la integral esta va a dar 0. ¿Sí?
que fue algo que más o menos comentamos antes. Esto sale del teorema de Cauchy-Grosat. Y lo más importante, ahora sí, está el teorema de los residuos. ¿Qué nos dice? Si tenemos una función analítica, salvo en cierto conjunto de singularidades, ¿sí?, que yo puedo identificar, puedo enumerar, y tenemos una curva cerrada C incluida en el dominio de analiticidad, es decir, C no puede contener a ninguna de estas singularidades, ¿sí? A eso me refiero. Sobre C, la función es analítica, ¿sí?, derivable. Bueno, la curva nuevamente orientada positivamente o en sentido antihorario, que encierra una región interior R. Entonces, la integral cerrada de esta función analítica es 2pi por i por la suma de los residuos de F sobre todos los elementos que estén en R y que también sean singularidades de F. ¿Sí? Es decir que el cálculo de la integral se restringe simplemente a sumar los residuos de la función F sobre los polos que existan en el interior de la curva. ¿Sí? Ahora igual vamos a hacer algunas cuentitas y vamos a ver un poco esto con qué se come. Ahí tenemos un ejemplo. Caso Perdón, pero para mí se come con ansiedad, profe. Bueno, perfecto, bien, bien ahí entonces. A no comer mucho, eso sí que tampoco ayuda a la cuarentena. Acá tenemos una situación gráfica como para ver un poco a qué nos referimos, ¿sí? Fíjense que tenemos acá una curva C, que es esta curva rojo punzó más o menos, ¿sí?, esta curva. Ahí está la C. R es la región interior, es todo esto que está acá dentro de esta curva. Y ahí aparecen singularidades, ¿sí? Este Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 son singularidades de F. Pasa que de todas estas singularidades hay solo dos que están en el interior de la curva. Estas como que no las miro porque están afuera. Entonces, la integral de la función f, que tiene a la vista estas 5 singularidades, pero de las cuales solo Z2 y Z3 están en la región interior encerrada por la curva C, la integral curvilínea sobre la curva cerrada C de f es 2pi por i por el residuo de f en Z2 más el residuo de f en Z3. Y ya está. Con eso calculo la integral. Y observen otro detalle que es una consecuencia directa de todo esto que estamos viendo. Porque al final del apunte de Cauchy-Grosat que les compartí hoy, uno no tiene que considerar toda la curva. O sea, sí, la tengo que considerar para saber cuál es la región interior y qué singularidades hay adentro de esa curva. Pero después, para calcular los residuos, me basta con tomar circunferencias chiquititas alrededor de cada singularidad y calcular, si quiero hacerlo con integrales, el residuo allí. Con eso me alcanza. Me paro cerca de cada una de las singularidades, trazo una circunferencia que tenga la singularidad en el centro y con eso calculo el residuo. No hace falta que me pare en el borde sobre la curva C. ¿Sí? Esa es una consecuencia bastante fuerte, bastante potente, que bueno, ahora con ejemplos va a quedar más claro porque
Si no es la clase más teórica que tuvimos, le debemos andar cerca. Vamos a ir bien a los bifes, ¿sí? Y a trabajar con un ejemplo concreto. Vamos a hacer cuentas, ¿sí? Que para eso estamos acá. Supongamos que tenemos que calcular esta integral, ¿sí? Esta integral sobre un camino cerrado, la circunferencia centrada en cero de radio 2, ¿sí? Una circunferencia conocida, fácil de imaginar, orientada positivamente simplemente por la burocracia necesaria para, para poder utilizar los resultados que hemos estado viendo. Entonces, acá uno empieza a analizar, veo esta integral y digo, bueno, la función que tengo acá es analítica, es un cociente de polinomios, ¿sí? O sea, cociente de analíticas es analítica, pero no es entera. El dominio de analiticidad son todos los números complejos salvo el 0 y el 1 porque esos anulan el denominador y estamos en problemas. Acá uno puede decir que f tiene un polo de orden 2 en z igual a 0 y un polo de orden 1 en z igual a 1. Esto salta medio a la vista dadas las potencias, ¿sí? O la multiplicidad de el 0 y el 1 como raíces del polinomio denominador, pero les dejo como ejercicio si quieren probar que efectivamente son polos de ese orden. ¿Qué hago? Bueno, lo chequeo mediante el límite. Multiplico a la función por alguna potencia de z menos 1, una potencia que tiene que ser 1, y obtendré como resultado de ese límite un número complejo distinto de 0. ¿Sí? Puedo utilizar L'Hopital, sí, aparte son funciones analíticas, L'Hopital va a dar fenómeno. O sea, es fácil probar de qué orden son estos polos de la función f que tenemos acá. Bueno, y acá lo que también se nota es que como tenemos la circunferencia de radio 2 centrada en 0, ambos polos están metidos adentro. El 0 y el 1, el 0 es el centro de la circunferencia. Y el 1 también está metido dentro de la circunferencia, o sea, mejor dicho, del círculo del disco delimitado por la circunferencia C, para decirlo correctamente. Entonces veamos esto gráficamente, a ver cómo nos tenemos que plantear la igualdad según el teorema de los residuos. Ahí tenemos el gráfico. Esta es la circunferencia de radio 2, claramente, el centro en 0, el 1, o sea, en rojo, ahí aparecen los dos politos, ¿sí? Las dos singularidades esenciales de esta función. Y observen que yo he trazado circunferencias chiquititas alrededor de cada singularidad. Bueno, hice eso como para que se hagan una idea de que mi objetivo es aislar cada singularidad, o sea, ubicarla en medio de una circunferencia que esté metida dentro de la región delimitada por la circunferencia determinada por C, la circunferencia grande, y bueno, basándome en el aislamiento que es propio de las singularidades, yo puedo separar cada una trazando una bolita alrededor de ellas y poder calcular el residuo sobre cada una correctamente y usando que, bueno, cada una de estas bolitas, ¿sí? De estas circunferencias chiquititas que yo tracé interiores a la región, al disco este delimitado por C, que tracé como para aislar al 0 y al 1, ¿sí? Los dos polos de nuestra función. Entonces lo que me planteo es, bueno, como hay dos polos dentro de la región esta, calculo los residuos, ¿sí?
Yo ahora, bueno, por ahí, en función de las cuentas que van a ver, hay una forma que les va a gustar más que la otra para calcular los residuos. Yo por las dudas lo hago de las dos. Una es calculando integrales. Pasa que dada la complejidad de la función, uno puede ser que las integrales llevan su cantidad de cuentas, pueden ser medio pesaditas. Yo lo que hice es, aprovechando que acá tenemos un cociente de polinomios, ¿se acuerdan en matemática 1 cómo integrábamos los cocientes de polinomios? Usábamos un método muy especial, fracciones simples. Entonces yo lo que hago es descomponer a la función f en fracciones simples. ¿Sí? Esto simplemente es un repaso de fracciones simples. Entonces, bueno, las fracciones simples, ¿cuáles serían? Estas tres. ¿Sí? Observando dónde se anula el denominador. ¿Mm? Aprovechándome también que el denominador está factorizado. Entonces encuentro que estos coeficientes A, B y C, ¿sí? Para que verifiquen esta igualdad de acá, tienen que ser A igual a 2, C igual a menos Profe, 1, C. perdón, profe, yo le digo sinceramente, no me acuerdo lo de fracciones simples. Si nos tira Ok. un algo después para que lo podamos repasar, te lo agradecería. Bueno, tengo un apunte viejo del CBC, donde hay varios ejercicios resueltos. Eso sí, lo tendría que fotografiar y se lo subo al Facebook. Es medio, plebeyo para ser subido al campus. Pero se los puedo compartir por ahí. Es un apunte del año 90, pero que Sí, tiene profe, bocha de ejemplos de integral. seguimos con las ¿Eh? analogías realistas. Ok, ok. Acá es simplemente, bueno, vos tenés una expresión, por lo general un cociente de polinomios, y lo que haces es descomponer ese cociente de polinomios en sumas, ¿m? Donde no haya denominadores mezclados, donde no haya productos de denominadores distintos. ¿Sí? Acá esto únicamente se anula en 1. Acá esto únicamente se anula en 0. Y acá esto únicamente se anula en 0, pero es de mayor orden. ¿Sí? Esas son las fracciones simples. Si yo hago la suma de estas tres, el denominador común, ¿cuál va a ser? Z cuadrado por Z menos 1. Entonces hago esto dividido Z menos 1, Z cuadrado por A por Z cuadrado. Más esto dividido esto, Z por Z menos 1. Por B, B por Z por Z menos 1. Y luego para C otro tanto. Esto dividido esto, Z menos 1. Por C, Z menos 1. Como estas tres cosas son todas iguales y los denominadores de las puntas son iguales, tienen que ser iguales los numeradores. Y bueno, ahí le doy valores convenientes a Z para ir buscando quiénes son A, B y C, que son números por ahora desconocidos por mí. Entonces, bueno, en Z igual a 1 sé que se me anulan estos dos. Entonces ya me queda A solito. Luego en Z igual a 0 se me anulan A y B. Por lo tanto queda C solito. Y luego, bueno, como se me acabaron las únicas dos raíces, pruebo en un valor cualquiera, preferentemente fácil, para despejar B. Y como A y C ya los conozco, saco de acá que B es menos 2. Entonces deduzco que por el método de fracciones simples, esto se puede descomponer así. Hagan la cuenta en todo caso, ¿sí? Sumen estas tres, tienen que llegar exactamente a esto. ¿Sí? Yo lo hice y dio por las dudas, es un chequeo que hago por si metí la pata en el procedimiento, pero me dio que da así. ¿Sí? Entonces, bueno, método de fracciones simples. Atención porque hay algunas cuestiones.
no sé en qué momento ustedes habrán cursado Matemática 1, depende también del cuatrimestre, depende también quizás del docente que les ha tocado en suerte. Suele ocurrir que a veces por cuestiones de tiempo el método este no se da. Entonces, no se da el método, apenas llegamos a dar sustitución y parte se tiene que dar, ¿sí? Porque si no, no diste integrales, si no diste esos dos métodos. Pero muchas veces fracciones simples es como el hermano pobre de los otros dos. A veces se lo olvidan. Entonces, bueno, quizás si revisan sus apuntes viejos de Mate 1, fíjense, bueno, vos cursaste en 2016, no sé si habrás visto vos, Jimena, fracciones simples, pero puede ser que si revisan los apuntes quizás no encuentren el método porque no se dio. A veces llegamos al final de la materia a los apurones y hay que recortar temas, ¿sí? Entonces, bueno, acá tienen un ejemplo de fracciones simples. En todo caso, luego les paso más o les puedo dar algún material adicional por si vienen medios flojos en este punto. Bueno, llegamos a esta igualdad. Sí. A ver, si usted nos encuentra un video de YouTube que diga, esta persona lo explica bien y nos pega el link, yo por lo menos me doy por hecha. O sea, con ese nivel de... Porque a veces la explican y explican cualquier verdura. Si ahora después me pongo a buscar a alguien resolviendo, algún youtuber resolviendo fracciones simples y si me parece decoroso se los comparto, sí, cómo no. Bueno, pero más allá de lo que se pueda saber del método, nos podemos creer o tener fe, ¿sí?, de que esta igualdad es cierta, ¿sí? Entonces esto es cierto. Entonces, bien. Seguimos con la resolución vía integrales. Para calcular los residuos basta tomar, ¿sí? O sea, fíjense, basta tomar circunferencias pequeñas con centro en una única singularidad en su interior. Por ejemplo, acá están las circunferencias pequeñas, ¿sí? Acá ustedes ven, dice, bueno, R, ¿quién es R? Imagínense que R es un número positivo pero muy chiquitito, ¿sí? Para las cuentas que voy a hacer no me importa quién es R. En todo caso, bueno, si no quieren trabajar con algo tan abstracto, usen valores chiquititos. Digo, bueno, a ver, yo quiero aislar las singularidades. Volvamos al gráfico que me mostraba las singularidades. Yo quiero aislar al 0 del 1. Entonces, bueno, me bastaría con tomar circunferencias de radio menor a un medio, ¿sí? Una con centro en 0 y la otra con centro en 1 y ya está, las tengo aisladas, ¿sí? Indudablemente, o sea, ya separé una de la otra. O sea, ahí tomé R, no ahondé mucho en el R, en todo caso, luego se los puedo, les puedo hacer algún comentario sobre quién es R, pero pueden tomarlo así en abstracto o pueden decir que R es un número muy chiquitito fijado por ustedes, qué sé yo, un décimo, 0,01, ¿sí? Una circunferencia de radio muy pequeño con centro en la singularidad. Entonces tomé estas dos. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Para qué me sirvió hacer fracciones simples? Bueno, para esto. Yo agarro primero la circunferencia con centro en 0 y como por fracciones simples probé que esto se descompone en estos tres términos, uso que esta función 2 sobre z menos 1 es analítica en el interior de esta circunferencia, porque esta tiene problemas en el 1 y no cerca del 0. Entonces, por el teorema, sí, que vimos recién de Cauchy-Gourlat, esta integral vale 0.
¿sí? O sea que me puedo dedicar más a estas otras que sí tienen problemas en cero, pero no esta, ¿sí? Esta es analítica en esta circunferencia. 2 sobre z menos 1, acá no tiene problemas, ¿sí? Va a tener problemas acá, pero yo estoy analizando primero lo que ocurre con esta circunferencia. Estoy calculando los residuos del cero, ¿sí? A los del 1 me dedicaré después. Entonces por eso la taché. Esta integral va a dar 0. Me preocupo por estas dos. A esas dos las calculo aparte. Si uso la parametrización para la circunferencia de radio R, ¿sí? La parametrización usual, la que el otro día habrán visto que les mostraba, creo que Florencia, digo, bueno, acá por ejemplo para la primera saco el 2 afuera, me queda 1 sobre R por E a la menos IT, la potencia negativa porque la E va a estar dividiendo. Entonces esta I sale para afuera, la R se va con la R, ven, por eso no me importa quién es R, ¿sí? Esta R se va con esta de acá. Y acá me queda E a la menos IT por E a la IT, se me simplifica y me queda un 1. Bueno, la primitiva de esto es 2pi. El valor de esta integral da 2pi. 2pi por 2i, 4i es lo que da esta integral de acá. Por eso acá aparece el menos 4pi, acuérdense del menos en el cálculo final del residuo. Luego hago lo propio para 1 sobre z cuadrado. Hago exactamente lo mismo, pero acá divido por esto al cuadrado. Por eso me aparece la r cuadrado, e a la menos 2, i por t, que bueno, saco la i sobre r, acá se me simplificó una r, saco la i sobre r para afuera y acá me queda la integral entre 0 y 2pi de una función analítica, porque e a la menos it me termina dando 0, ¿sí? Si se fijan, cuando yo integro, me termina dando la primitiva e a la menos it sobre menos i, es la primitiva de esto, y al hacer barro o entre 0 y 2pi, me termina quedando 0. Con lo cual el residuo de f en el polo 0 es menos 2. ¿Sí? Ahí calculé el residuo. Para cerrar el ejercicio faltaba el residuo del 1. ¿Sí? Sería lo último de integrales antes de ecuaciones diferenciales y bueno, quizás, ¿sí? Bueno, Alejandro, chau, en todo caso, ahora, de todas maneras voy a compartir esto, ¿sí? Así que bueno, voy saludando a quienes tengan que irse. Igual termino este ejemplo y corto acá, en todo caso la seguimos la clase que viene. Faltaba el residuo del 1 y nuevamente uso la igualdad de fracciones simples. En el caso para el cálculo del residuo del 1, estoy utilizando una circunferencia de radio chico alrededor del 1, donde estas dos funciones ahora son analíticas, ¿sí? Porque esta función tiene problemas en 0, como esta, pero no en 1. Y como son analíticas en el interior de esta circunferencia, ¿sí? Entonces, por el teorema de Cauchy-Goursat, valen 0. ¿Sí? Chau, las taché. La que me genera conflicto es esta que sobrevivió acá, que es así, tiene problemas en 1, tiene una singularidad en 1. Bueno, pero como antes, uso esta parametrización, la circunferencia corrida, ¿sí? Que esta sí me acuerdo, se las mostró Florencia.
resuelvo, ¿sí? Bueno, la R se termina yendo nuevamente, otra vez, no me importa cuánto da o sea, cuán chico es R, no me interesa. Nuevamente tengo una integral parecida a la que teníamos antes y esto termina dando 4i pi, ¿sí? Así que el residuo de f en el 1 es 2. Conclusión, cuando termino, bueno, acá lo termino haciendo, es una resolución 2 calculándolo por límites, que es una resolución muchísimo más corta, ¿sí? En resumen, para no pasarme más del tiempo, la integral, cuando sumo los residuos, está bien, da 0, tanta cuenta para que dé 0. Bueno, no tiene por qué ser siempre así, ¿sí? Esta dio 0 en este caso particular. Hay otro ejemplo que hago después donde no da 0, ¿sí? Pero la suma de los residuos da justamente 2 más menos 2 da justamente 0, ¿sí? Entonces, acá utilicé esta forma alternativa de calcular los residuos que me tiene que dar lo mismo que mediante el cálculo de integrales, pero usé límites. Usé las fórmulas de límites que habíamos visto hace un rato. O sea, uno dirá, un límite que puede reemplazar a una integral, si me dieran a elegir, yo optaría por calcular un límite, mal que mal, haciéndolo, Pital me las ingenio, en integrales tengo que usar algún método de fracciones simples, o me puedo hacer lío con las cuentas. Esto es mucho más amigable, ¿sí? Y acá ven que los residuos terminan dando lo mismo, aunque sí utilicé las fórmulas que habíamos visto antes, simplemente para confirmar que un residuo da 2, el otro da menos 2. Conclusión, la integral sobre la curva cerrada da 0.